Bueno, Marcelo, vamos a comenzar la entrevista con mi primera pregunta, que es, ¿en qué lugar estás en este momento? Yo me encuentro en Vancouver, Canadá. Específicamente estoy en el aula de uno de los colleges donde mis estudiantes vienen a estudiar. Por eso elegí esta locación. Es un aula donde ellos vienen, donde se sientan muchos de ellos en estas sillas que ven atrás mío. Y yo generalmente estoy por allá en el puesto de profesor, porque también además de ser representante de Canada Go, soy profesor en uno de nuestros colleges. ¿Quién es realmente Marcelo? Empezamos profundo, ¿eh? Soy una persona orientada al servicio. Yo he trabajado por cerca de 16 años en la área de hotelería. Después de eso me dediqué más al emprendimiento. Soy un emprendedor y hace aproximadamente 7, 8 años atrás soy docente universitario. Durante todos estos años he estado siempre orientado al servicio. Además, Marcelo es padre de 2 niños hermosos que están creciendo. Uno de ellos nació aquí en Canadá. Y además de eso, soy esposo de Katia, una mujer preciosa, hermosa, que me acompaña en todas mis aventuras, en todo mi desarrollo, en mi viaje aquí en Canadá. Qué lindo. ¿Hace cuánto tiempo que estás en Canadá? Mira, yo llegué acá el 1 de septiembre del 2021, justamente acabando la pandemia. Y yo tenía pensado llegar a Canadá en el 2020, pero por temas de pandemia me fue imposible viajar. Creo que ustedes saben, en varios países a nivel mundial se cerraron aeropuertos, se cerró todo. En mi país, de donde yo soy originario, que es de Ecuador, también se cerró el aeropuerto, entonces no viajé en el 2020, pero el 1 de septiembre de 2021 llegué aquí a Canadá acompañado de mi esposa y de mi primera hijita, que en aquel entonces tenía 1 año y medio. Entonces ya son algunos añitos que están acá, no tantos, pero esta ya es mi ciudad, mi país, y lo siento como tal porque nos ha tratado tan bien, nos ha dado tantas oportunidades que por eso lo queremos tanto. Pocos añitos, pero con mucha proyección. Siendo latinoamericano y conociendo Argentina, ¿cómo fue el recibimiento con las personas de allá de Canadá? ¿Cómo lo viviste? En general las personas de acá son muy amables. Quizás ahí se cae en un estereotipo del canadiense, le será retratado siempre como la persona más amable, más tranquila. Y cuando yo empezaba a viajar, cuando yo empecé a hacer todo el trámite, dije, ¿será cierto todo eso? Y cuando llegué acá, te das cuenta la diferencia. Porque veamos un país vecino como es Estados Unidos. En Estados Unidos, a pesar de estar aquí a escasa 1 hora y media manejando, es diferente la cultura en Estados Unidos. Quizás algunas de las personas que nos están viendo han pasado por allá y saben que la gente en migración en Estados Unidos es mucho más frío, mucho más formal, pero aquí en Canadá los agentes migratorios canadienses desde ahí, desde el momento en que llegamos, fueron muy amables, tanto conmigo, con mi esposa. Mi esposa, que es mi agente de relaciones públicas, porque ella es la social de la pareja. Ella buscó grupos de personas de aquí en Canadá para cuando uno llega a un país desconocido, siempre busca un apoyo. Y las personas nos recibieron bastante bien. A la misma semana que llegamos, tuvimos personas que nos regalaron nuestros primeros muebles para el lugar donde llegamos, porque nuestro departamento donde llegamos estaba pelado, no había nada. Pude pedir un colchón para llegar la primera noche y hasta ahí, pero en la primera semana, poco a poco, con el apoyo de la gente de acá de Canadá, fuimos teniendo una mesita, nuestras primeras sillas, nuestra primera cama como tal, y así, gracias al apoyo de toda la gente que tuvimos acá, porque como tú dices, la gente canadiense es muy, muy amable y es algo bonito que se siente también porque es multicultural. Hay gente de Asia, de India, de Latinoamérica, la verdad muy poco, pero sí hay uno que otro regadito por ahí. Pero todos ellos al llegar acá, la gran mayoría asumen que estás en un país diferente, con unos valores distintos. Y así, con esa amabilidad, con esa solidaridad y con ese empuje que tienes de las personas de acá, es que te vas adaptando poco a poco. Y vas dándote cuenta que llegaste a un país diferente. Y por eso es lo que poco a poco nos hemos adaptado a hacer lo que te dije anteriormente. Es nuestro hogar. ¿Y cuándo fue que decidiste emigrar y por qué Canadá?
Canadá siempre estuvo en mi mente, o sea, como creo que la gran mayoría de personas en Latinoamérica, siempre en algún momento se nos cruza por la cabeza migrar, irnos a otro país, quizás a Estados Unidos, quizás a Europa, quizás a Canadá, Australia, Nueva Zelanda. A gran parte de los latinoamericanos, en algún momento esa idea se nos cruzó. Yo no fui la excepción. A mí también se me cruzó esa idea, pero todo quedó ahí en ideas. Todo era una idea inicial, todo era, sí, algún día lo haré, algún día lo haré. Y nunca llegaba ese día. Nunca me decidía, no, realmente no tomaba esa decisión. Y si de algo me arrepiento es no haberla tomado hace quizás 5 o 10 años antes. Pero cuando ya fue el momento en que decidí, cuando supe que iba a ser papá. Cuando mi esposa me dijo, estoy embarazada, yo dije, bueno, yo aquí en mi país he viajado, he tenido oportunidad de conocer otros países y yo quiero para mis hijos oportunidades que quizás yo no las tuve, oportunidades que quizás en otros países se pueda tener. Y ahí en ese momento comencé a buscar en Australia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, diferentes opciones. ¿Y cuál de ellas nos puede ofrecer una solución migratoria para la familia y que nos permita no solo llegar, sino establecernos y generar un futuro en ese país? Y encontré que Canadá era la opción perfecta para eso. ¿Qué aspecto de Canadá fue culminante para que lo elijas por encima de las demás opciones? Canadá tiene una vía migratoria que te permite llegar al país, te permite, si estudias un programa educativo acorde a lo que está buscando el gobierno canadiense, tener la posibilidad después de poder quedarte trabajando y en este proceso aplicar una residencia permanente. Es lo que te decía, es un país que te permite tener no solo una oportunidad de irte a estudiar a otro país, sino la oportunidad de llegar a otro país, poder trabajar en este país y si así lo decides, poder quedarte. Hay otros países que te permiten también una vía similar, pero dentro de los procesos migratorios, el proceso migratorio canadiense está hecho justamente para eso, para atraer a la gente joven, calificada o que venga a estudiar, a calificarse en este país, para que ayude a que el futuro de este país crezca de igual forma. Entonces, entre mis anécdotas del proceso, entre mis últimas dos opciones estaba entre Alemania y acá Canadá. Pero Canadá me pareció mucho más amigable, un futuro mucho más estable para mí y para mi familia. Y por eso llegué y por eso estamos. Y ahora estamos justamente ya construyendo ese futuro. ¿Y fue muy difícil adaptarse? Quizás lo que más cuesta es adaptarte al idioma, porque uno cree que sabe inglés hasta que llega acá a Canadá y comienza a hablar con una persona de la India que también cree que sabe inglés. Entonces, el afinar tu oído para entender el acento de distintas partes del mundo, adaptarte a eso fue lo que más cuesta. Cuando tú llegas del idioma, ahí está. No es mentira, porque sí debes aprender a desenvolverte en inglés. Pero acá, con todo el ambiente de acá, es cuando realmente vas a aprender a dominarlo. Y ese quizás es el mayor reto. Pero hay soluciones y alternativas para poder minimizar esos retos y superarlos también. Canadá es un país bilingüe. Canadá es un país que todos sus documentos oficiales se encuentran en inglés y en francés. Todas las etiquetas que tú vas al supermercado legalmente se encuentran en inglés y en francés, porque los dos son idiomas oficiales del país. Sin embargo, el francés es muy específico de la provincia de Quebec. En la provincia de Quebec hablan francés, es la provincia francófona por excelencia de Canadá, pero la gran mayoría, por decir el 80% de Canadá, incluido British Columbia, que es la provincia donde yo me encuentro, es netamente de habla inglesa. Entonces, si tú tienes pensado, si nuestros chicos que nos están viendo tienen pensado venir a Vancouver, irse a Toronto, el inglés va a ser el idioma que tienen que hablar. Pero si tenemos chicos interesados en estudiar en Montreal, por ejemplo, en la provincia de Quebec como tal, el francés va a ser el idioma para ellos. En esta provincia, si hablas de inglés, sí va a haber gente que te entienda, pero en la calle se habla francés más que nada. ¿Y ser padre en Canadá, cómo es? ¿Sabes qué es duro para el proceso de crianza cuando estás acá? Es que no tienes
Por ejemplo, tú tienes un hijo, si tienes un hijo en tu país, tienes a tu mamá, a tu papá, o quizás no a tu mamá, a tu papá, pero a la familia de tu esposa, o alguien que te pueda ayudar, tienen que trabajar hasta ahí. Acá estamos solos nosotros, mi mamá viene de vez en cuando, nos ayuda, pero en este específico momento, por ejemplo, mi mamá está en su país, está en Ecuador, pero tenemos grandes ventajas. Empecemos, por ejemplo, con la educación. Renata ya está en edad escolar. Ahorita Renata ya tiene 5 años, ya casi está a pocos días de cumplir 6 añitos. La educación de excelente calidad que tiene Renata y que va a tener por los siguientes años es completamente gratuita. Cuando vienes con un hijo menor de 5 años de la edad escolar, hay las guarderías que acá se llaman daycares, que sí son pagos, tienes que pagar aparte, pero incluso después de 18 meses de vivir aquí, el gobierno te ayuda con un monto para pagar ese daycare, para pagar esa guardería. Cuando tienes niños menores de edad, menores de 18 años, el gobierno te da un monto mensual para la educación y para la manutención de esos niños. Por ejemplo, yo por mis 2 hijos en este momento recibo una cantidad por cada uno de ellos, que el gobierno te da. No es mucho, no es que vas a vivir de tus hijos, ni mucho menos, pero sí te ayuda, sí te apoya para poder tener para los gastos y es un monto que el gobierno canadiense te da a ti. Eso es parte esencial del por qué se eligió Canadá, porque en muy pocos países alrededor del mundo te ofrecen estos beneficios para la familia. Son beneficios que los tienes aquí, en este país. Marce, ¿por qué crees que hay un sentimiento de miedo que como personas tenemos que romper? Porque muchas veces te detienes y tus mismos nudos mentales te detienen para tomar esa decisión. Te detienen y te dicen, no, el miedo, no, mira que allá es de inglés y tú apenas hablaste inglés en la escuela, ¿qué vas a hacer de inglés? Y ese miedo te dice, sí, no, mejor me quedo acá tranquilo en mi comodidad y me ajusto aquí en mi país. Pero romper esos miedos, romper esa barrera, es lo que te lleva realmente a tener nuevas oportunidades. Oportunidades como esta, de vivir en este país. Que con sus bemoles, porque como les digo, ningún país es perfecto, pero en calidad de vida sigue siendo entre los 5 mejores países del mundo, estadísticamente, y no lo digo yo, lo dicen los estudios. Tal es así que tiene la clase media más numerosa a nivel mundial. Es decir, que trabajando tranquilamente tienes proyección para tener auto, casa, cosa que quizás en algunos otros países se complica mucho más. Acá se puede hacer. ¿Cómo fue que sobrellevaste tu proceso económico? Yo vine acá como estudiante internacional, que es la forma más práctica de poder llegar aquí a Canadá, pero tiene sus requisitos. Uno de ellos es la parte financiera, porque debes estar preparado para poder pagar unos estudios aquí en Canadá, que la verdad muchas veces piensas que es carísimo, que se me va a ir millones de dólares en eso, no es tan así. Sí es costoso, pero como estudiar en una universidad de primer nivel en muchos países de Latinoamérica, más o menos lo mismo cuesta estudiar acá, en universidades igualmente de primer nivel. Pero sí, es un tema, conseguir el tema del estudio y la solvencia económica que debes demostrar, sí es un proceso que se debe seguir. Afortunadamente, como les dije, las universidades, colleges y universidades de aquí canadienses, muchos de ellos tienen becas, tienen programas que te reducen el costo. No son becas totales, no son, uy, venga a estudiar gratis, acá le mantenemos, no es así. En ningún país existe esa maravilla, o no tanto, pero sí existen descuentos considerables. Descuentos incluso de hasta el 30, 40, 50% en programas educativos. Hay que saber buscarlos y hay que saber quién te apoye para poder encontrar esos descuentos especiales en las universidades. Y con estos descuentos especiales vas a poder estudiar en una universidad canadiense al mismo precio que estudiarías en una buena universidad en un país de Latinoamérica. ¿Hubo algo que fue más fácil de lo que creías? Conseguir trabajo. Con un historial de trabajo de tu país en cierto nivel, puedes llegar a crecer en él, siempre y cuando vayas mejorando en el idioma acorde como vas creciendo. El crecimiento profesional es lo que yo pensaba que me iba a ser más complicado, pero afortunadamente al año y medio de estar aquí en Canadá, llegando, viviendo, empezando como mi primer trabajo fue en la construcción.
Mi primer trabajo fue el que te dije que conseguí a la primera o segunda semana de llegar, fue en la construcción. Y tengo mis fotos ahí, que quizás ya te enviar una foto con mis botas de trabajo, mi chaleco, mi casco, yéndome mi primer día de trabajo en construcción. Pero así empezando, a pesar de maestría, de ser profesor en Ecuador, no importa, acá vienes a empezar desde cero. Y eso es lo que hicimos, tanto mi esposa como yo, empezando en construcción, dando ese primer paso. Y después, ya de perder ese primer miedo a conseguir el trabajo, el primer empleo, conseguí un trabajo de recién llegado también, pero en lo que a mí me gusta, que es de servicio, como mesero en un restaurante. Nuevamente, después de como 20 años, porque yo cuando era más joven, porque todavía creo que soy joven, cuando tenía 18, 19 años yo era mesero, y nuevamente después de 20 años volver a ser mesero fue interesante, porque fue lindo nuevamente volver a las bases del servicio, pero también es empezar de cero. Y ahí, sirviendo a mis clientes, a mis comensales en restaurantes, empezar a hablar en inglés, a tener esas conversaciones, me ayudó a resolver ese miedo que te dije. De ahí di el siguiente salto y a trabajar en hoteles, nuevamente en hoteles, hasta que dije ya, creo que puedo manejarme más o menos en inglés, y me arriesgué. Busqué trabajo nuevamente como profesor en un college que en ese momento estaban llamando para ser profesor de hotelería. Y presenté mi aplicación, me llamaron, en la entrevista hablé con la persona y se ve que les gustó porque me contrataron, y a partir de ahí comencé a trabajar unas horitas en un college, otras horitas en otro college, dejé el hotel, me dediqué nuevamente a la docencia, y al año y medio, cerca de 2 años de haber llegado aquí a Canadá, nuevamente era docente, pero ya no en Ecuador, ahora aquí en Canadá, en las mismas carreras que enseñaba en Ecuador, en Business y en Hospitality, que es Administración Hotelera. Y ahora también apoyando a otros estudiantes que quieren venir a través de Canadá Go. ¿Cómo surgió Canadá Go? ¿Por qué lo creaste? Eso fue por mi experiencia personal. Como te dije, yo decidí venir a Canadá cuando supe que iba a ser papá, que mi esposa estaba embarazada. ¿Y dónde? La pregunta, muchas personas se deben preguntar, ya, yo también quiero ir, pero ¿por dónde empiezo? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo hago? Y ahí van a encontrar. En realidad hay varias agencias en el mercado latinoamericano, y yo justamente fui a donde una de estas agencias. Ellos estuvieron conmigo, muy atentos, muy de la mano, hasta el momento en que me inscribí en el college. El momento en que ya pagué, me inscribí en el college, no me contestaron mis llamadas, me daban largas para el proceso migratorio porque tenía que preparar mi visa, mi permiso de estudios, todo el proceso migratorio que implica venir aquí a Canadá, y ellos desaparecieron. Ahora lo cuento de forma jocosa porque ha pasado el tiempo, pero en aquel momento fue bastante estresante el tener que completar todos los papeles por mí mismo, el sentirme abandonado por la agencia con la que confié, y sentir que el tiempo se me venía encima y que iba a perder mi oportunidad si no completaba los papeles migratorios a tiempo. Entonces eso fue en ese momento, y fue un alivio tal cuando por fin pude presentar los papeles y confiar, bendiciones, que todo vaya bien, y envié la aplicación. Y después de unos 2 meses llega la respuesta de que la visa fue aprobada, pero ahí empezó la segunda etapa. Voy a irme a vivir a un país que nunca he pisado, en el que nunca he estado, que no sé cómo buscar un alojamiento, cómo consigo un departamento en ese lugar. Y ahí a lo que empiezo a buscar es que veo mucha información de que hay estafas, de que muchas personas dicen, sí, mira, te ofrezco este departamento bien bonito acá, míralo, míralo, tienes que depositarme $2,000 y el departamento es tuyo y puedes venir a arrendar. Y muchas personas depositan, y cuando llegan se dan cuenta que ese departamento no existe, que todo fue una estafa. Entonces comencé a darme cuenta de que eso era posible, y me entró nuevamente el miedo. Nuevamente los miedos, los cucos en la cabeza, las nubes en la cabeza que te dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? Y no era solo, porque bien o mal, si uno se aventura solo,
bueno, puedes dormir en el aeropuerto o verte cómo solucionar, pero yo venía con mi esposa y con mi hijita, que era una bebé en aquellos tiempos. Entonces tenía que buscar una solución y nuevamente pagué a otra agencia. Ya es tercer pago además de la agencia inicial. Entonces contraté los servicios de esta agencia. Me dijeron, mira, dadas las circunstancias, tenemos este departamento. Sé que se te va un poco de tu presupuesto, porque sí, se me iba de mi presupuesto, pero es lo que tenemos ahorita y date cuenta que viajas en 2 días. Entonces mucho tiempo no tenemos. Y lo acepté. Pero nuevamente, ahora que lo recuerdo, nuevamente lo recuerdo con una nostalgia, pero en aquellos momentos también fue muy estresante. O sea, el pensar que no tenía cómo llegar con mi hija en aquellos momentos, el pensar de que mi hija chiquita de 1 año y medio, cómo íbamos a pasar, dónde íbamos a dormir la primera noche o cómo íbamos a hacer, y ver que los Airbnb estaban carísimos, extremadamente caros, y los hoteles de igual manera, así que esa no era una opción. Entonces fue un gran estrés todo eso. Bueno, llegué acá a Canadá, comencé a estudiar, comencé a trabajar, y en el college con otros estudiantes comenzamos a hablar de nuestras experiencias, de cómo vinimos, de con qué agencias llegaste, y yo no era el único. Algunos de mis compañeros, por no decir todos, también tuvieron malas experiencias de una u otra forma con las agencias. Y ahí fue que comencé a pensar se puede hacer las cosas diferente, se puede hacer las cosas bien. Y ya estando acá te das cuenta de que la manera en que la manejan las agencias tradicionales no es la correcta, porque ellos, con toda la infraestructura, su linda oficina, su lindo edificio, se ve muy bonito estando allá, pero acá cuando llegas y cuando realmente necesitas el apoyo, no están. Y ahí nació Canada Go, como una idea de apoyar, realmente apoyar a los estudiantes. Que las personas que quieran venir acá no sufran y no pasen por lo que yo pasé. No sufran esas eventualidades de estar a 2 días de viajar y no tener dónde llegar. No sufran esas eventualidades de que te falta poco para empezar clases y no has hecho tu proceso migratorio porque no te contestan el teléfono. Por eso nacimos nosotros, para poder apoyar, realmente apoyar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, y hacerlo de la mejor forma. Tanto en su país de origen, con profesionales dedicados allá al área de procesos, con asesores migratorios legalmente establecidos aquí en Canadá, que te dan esa seguridad para poder hacer ese proceso, tanto como también al momento de llegar, que tengas esa mano amiga, que tengas esa persona que te esté recibiendo en el aeropuerto, que te ayuda a conseguir ese lugar donde vivir y que esté contigo ante cualquier duda, pregunta. ¿Cómo saco este papel? ¿Cómo consigo una cuenta de banco? ¿Cómo hago para cambiar mi chip de celular ahora a un número canadiense? Cositas tan básicas y sencillas que a veces no sabes cómo hacerlo porque eres nuevo. Entonces, con la idea de apoyar a mis chicos, a mis estudiantes, en todo eso, de principio a fin, desde el momento en que están buscando la mejor alternativa hasta el momento que llegan acá, por eso nacimos nosotros. Y eso es Canada Go. ¿Y qué recordás de ese primer alumno que fue contratado por Canada Go? Mi primer alumno realmente fue un amigo mío, como creo que deben suponer cuando uno viaja a otro país y comienza a subir estados, historias en sus redes sociales personales que está de acá, te preguntan, oye, ¿cómo hiciste para ir allá? Yo también quiero. Entonces, el primer alumno que tuvimos en Canada Go fue justamente un amigo mío, al cual asesoramos para venir a Canadá. Y él llegó junto con su esposa y con su hijo, no aquí a Vancouver, la verdad él llegó a Niagara Falls, que es una ciudad que está en la provincia de Ontario, justo ahí en las cataratas de Niágara, muy, muy bonita, y tenemos una universidad muy linda por allá también. Y él, Dennis, es la persona que le recibe allá, porque él fue el primer estudiante, la primera persona que le apoyamos para venir, y al final dentro del proceso quien terminó estudiando no fue él, fue la esposa de él, y él vino como trabajador, vino a trabajar. Entonces fue muy lindo, y el saber que le apoyamos, y más que todo una persona tan cercana, fue bastante gratificante. ¿Cómo podemos contactarnos con ustedes, con Canada Go? Cuando tú nos contactas
Estos contactos, estos pedidos de información van a llegar a algunos de nuestros agentes en Latinoamérica. Nosotros trabajamos con varios agentes en Latinoamérica, desde Argentina hasta México, cubriendo todos los países. El sistema va a asignar uno de nuestros agentes de Latinoamérica a tu consulta. Adicionalmente, y eso es muy importante, tú vas a recibir un mensaje en tu teléfono de nuestro número aquí en Vancouver, el mío, personal. Entonces, vas a tener dos formas de contacto, con nuestro agente en Latinoamérica y conmigo aquí directo en Canadá, porque tú vas a recibir un mensaje de mío dándote la bienvenida y brindándote información sobre nuestros programas. Cuando llegas, si llegas aquí en Vancouver, yo te voy a ver al aeropuerto. Si llegas para Niagara Falls, para Toronto, nuestros equipos en esas áreas también van a llegar. Si vienes para piloto en Selig Aviation, que es la escuela de Ottawa, el equipo de Selig Aviation es quien te va a ir a ver al aeropuerto y te va a ayudar en esos trámites. Si vienes a estudiar piloto conmigo aquí en Western Community College, yo me voy a encargar de todo ese proceso. Irte a retirar, llevarte al lugar donde vas a vivir. Nosotros vamos a estar ahí de la mano, te vamos a llevar para un lado, para el otro, para que obtengas todos esos papeles. Y siempre vas a estar a una llamada de nosotros para poder apoyarte. En fechas especiales en que necesitas de la familia, como Navidad, Thanksgiving, creamos nuestros eventos. Es un apoyo total. Es tener lo que yo no tuve. ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? El ver a los chicos cómo llegan a cumplir su sueño. Y en general, las personas, mis estudiantes que llegan y cumplen su sueño, porque muchas personas vienen con un sueño como el mío, que fue más bien el bienestar para mi familia, buscando seguridad, buscando oportunidades para mi familia. Y el ver que llegan acá y que sus familias de ellos están teniendo oportunidades, están teniendo esa seguridad, eso es gratificante. Le da sentido a todo lo que estamos haciendo. Y con nuestros chicos de pilotos, el darnos cuenta de que están haciendo su sueño realidad. Porque el ser piloto es algo con lo que naces y con lo que quizás has soñado durante muchos años. Tenemos estudiantes de piloto, por ejemplo, de 45, de 47 años, que nos dicen, mira, yo estudié ingeniería mecánica porque mi papá quiso que estudie y bueno, ahora ya soy profesional, tengo mis negocios, pero siempre quise ser piloto. ¿Puedo ser piloto? Sí, si cumples todos los requisitos relacionados con la parte documental y parte médica, puedes hacerlo. Y vienen a estudiar porque es una pasión, y el venir acá y el verlos cuando tienen su primer vuelo, se emocionan, cuando llegan a los hangares y ven las aeronaves y verlos subirse a los aviones. Y caso real, uno de mis estudiantes, no voy a decir cuál de esos para no hacerlo quedar mal, literalmente cuando se subió por primera vez al avión y vio que estaba ahí, vio que era real y que iba a ser piloto, se fue en las lágrimas, lloró en ese momento de la emoción por sentir que su sueño se estaba haciendo realidad. Y obviamente juntamente con él lloré yo también, nos dimos un abrazo y acompañar en ese sentimiento, y esos momentos son los que hacen realmente esto especial, que esto sea realidad. Bueno, ¿hay alguna reflexión que quieras dejar? Miren, si yo pude, con todos los obstáculos que tuve en su momento, con todas las trabas que se tuvo, que quiero evitarles, si yo pude hacerlo con todas esas trabas, si yo pude traer a mi familia acá, ustedes también pueden hacerlo. Y mucho más ahora que tienen una información correcta, precisa y una mano amiga aquí que les pueda apoyar. El sueño está ahí, al alcance de sus manos. Decídanse, tomen esa decisión, agárrenlo y no lo suelten. Que nadie les diga que son muy soñadores por pensar quiero ser piloto en otro país. Pueden hacerlo. Está ahora más cerca que nunca. Háganlo. Y aquí estamos para recibirlos y para apoyarlos en todo el proceso. Gracias, Marce, por la entrevista. Fue un gusto. ¿Te gustaría dejar alguna red social o algo para que te sigamos? Con todo gusto, y a todas las personas, síganos en nuestras redes. Aquí estamos para hablar con los estudiantes, con los padres. Tenemos un grupo de padres ahí en el grupo de WhatsApp para que entre ellos puedan hablar. Y también síganos. Aquí estamos siempre para poder ayudarles.